trabajando justamente en este tema tan importante. ¿De qué manera las mujeres se han visto afectadas por la pandemia? ¿Qué medidas se están llevando a cabo, por ejemplo, para acortar la brecha laboral? Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña Marcela Ríos, representante adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Marcela, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Marcela, lo decíamos en la presentación, lo hemos conocido hoy día en diversos estudios, por ejemplo la CEPAL, que mencionaba que en materia laboral en América Latina hemos retrocedido 12 años de inclusión femenina en el ámbito laboral. Y también revisaba cifras de la OCDE, que nuestro país está muy atrás, quedó de los países con mayor daño en materia laboral a las mujeres. ¿Cómo analizas lo lamentable que ha sido en materia de brecha de género lo que ha sucedido en los últimos 365 días? Bueno, yo creo que acá lo principal es recordar que Chile ya estaba en un mal pie antes de la pandemia, en tanto arrastraba desigualdades estructurales mayores que otros países. Históricamente había estado por debajo del promedio de América Latina y de la OECD en términos de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Hacía muy poco que había superado la barrera del 50% de mujeres trabajando remuneradamente en el mercado de trabajo, siendo que los promedios para los países de la OECD están todos por encima del 60%, e incluso estaba por debajo de lo que eran los niveles en América Latina. Entonces, parte de una base inferior, tenemos un mercado de trabajo que está muy concentrada, las mujeres en ciertos sectores de la economía que han sido los sectores más afectados quizás por la pandemia y por las medidas que se han tomado, todo el sector servicios, el turismo, la atención de personas. Hay un conjunto muy amplio de sectores de la economía donde hay una fuerte concentración de mano de obra femenina que han estado particularmente afectados. Entonces, estas dos razones, una debilidad inicial y una concentración en áreas de la economía particularmente afectadas, han tenido un impacto dramático, como hemos visto por las cifras. Y también, Marcela, desnuda un poco las fallas en materia de cambios legislativos, de todo ámbito que han debido y que deben adoptarse en nuestro país de manera urgente. Muchos cambios legislativos que duermen hace mucho tiempo en el Congreso, que hacen que no solamente aquí en labor de las empresas, de todos nosotros en el día a día de los cambios, también del poder arriba de hacer los cambios. Muchas veces yo te hablo de ley de cuotas, cuántas cuestiones que podrían ayudar a que estos cambios se aceleren, pero lamentablemente lo que hizo la pandemia fue retroceder todo. Efectivamente, hay algunos cambios estructurales que muchas veces no hablamos mucho de ellos. Seguimos teniendo problemas, por ejemplo, en la regulación en materia del Código Laboral, el artículo 203, que es un ejemplo clásico que se lleva discutiendo durante años, estuvo a punto de lograr ser reformado y finalmente no se logró acuerdo, porque buscar una alternativa, y para recordarles de qué se trata, este artículo plantea que cualquier empresa que contrata a más de 20 mujeres tiene que pagar la sala cuna de sus trabajadoras, solo tiene que pagar la sala cuna de las trabajadoras mujeres y solo cuando contrata más de 20 mujeres, lo que significa un claro desincentivo para las empresas para contratar más mano de obra mujeres, más trabajadoras, y un incentivo a quedarse en las 19. Esto refuerza la idea que son solo las mujeres las cuidadoras de los hijos y no que somos responsables madres y padres también, madres y padres trabajadores y trabajadoras, y la sociedad en su conjunto. Ahí hay un tema, y como ese hay un conjunto de normas que están en nuestra regulación en materia de empleo que están pendientes. Pero también hay que decirlo que las empresas y el sector privado también están un poco al debe en términos de cuando Marcela, miramos en términos comparativos con otros países. sí, en ese punto debiese haber una ley de cuotas como existe en otros países. Ya ha permitido, obviamente, el avance en nuestro país. Solamente en empresas públicas se obligan más o menos a un 40% de cuotas en los directorios, en los sillones ocupados por mujeres. En las empresas, por ejemplo, las empresas IPSA, que son las empresas más transadas en bolsa, apenas se llega al 10%. ¿Tú eres de la idea de una ley de cuotas que ha sido exitosa en nuestros países? Sí, efectivamente, yo creo que incentivar de manera muy proactiva que las mujeres tengan acceso al poder en el sector privado. De hecho, nosotros desde el PNUD lanzamos un informe el año pasado del mapa del poder, mirando la evolución de las mujeres en cargos de poder en Chile, y el ámbito económico es uno de los ámbitos
más rezagados, ni siquiera hemos superado el 5% en directorios en términos amplios en el sector privado. Y tenemos mucha evidencia de otros países que muestra que cuando las mujeres están en cargos de poder en las empresas, eso hace una diferencia para la toma de decisiones, mejora los niveles de brechas salariales, que sabemos también es un debe. Entonces, acá hay una medida concreta que se puede tomar, así como las reformas que mencionábamos antes, pero también tratar de buscar formas de implementar de manera efectiva una fiscalización a la desigualdad salarial. Tenemos claramente ahí problemas todavía donde las mujeres ganan en promedio 30% medio que los hombres en el mercado de trabajo en Chile, a pesar de que tienen más años de escolaridad y en general tienen condiciones, digamos, de entrar al mercado de trabajo relativamente similares. Y lo podemos llevar a otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito crediticio, que las mujeres pagan mucho mejor, pero de igual forma son más castigadas que los hombres en cuanto al plazo de los créditos, a las cuotas de los créditos, al cobro de intereses. Marcela, también cuando se habla de mujeres en los primeros planos, en la dirección, de cuánto puede ayudar eso a permear, pero también uno ve que en los cargos que acceden las mujeres generalmente son encargos relacionados, entre comillas, con habilidades blandas. Vemos pocas mujeres gerentes generales, pocas mujeres que estén tomando decisiones más duras dentro de las empresas porque siempre se les relaciona de mala forma con otro tipo de habilidades. También hay que romper esos sesgos, ¿no? Sí, así como están hombres y mujeres están concentrados en distintas áreas de la economía, por ejemplo, la industria minera es fundamentalmente una industria masculina, la industria del transporte La construcción. y otras de la construcción y otras industrias, como decíamos antes, el sector servicio, el sector salud, incluso el sector educación, donde las mujeres se concentran. Tenemos también adentro de cada institución y al interior de los distintos sectores de la economía una segregación ocupacional donde las mujeres están concentradas, incluso en las industrias. En los sectores industriales están las mujeres de todas maneras concentradas en empleos y tipos de trabajo que están asociados a las competencias blandas de las mujeres, y eso es algo que hay que romper también porque parte importante del bloqueo para el acceso al poder y de la imposibilidad de avanzar hacia igualdad en salarial tiene que ver justamente con estas segregaciones del mercado de trabajo. Marcela, ¿cuánto puede ayudar en esto la discusión de una nueva constitución, esto que se va a desarrollar en nuestro país a partir obviamente de la elección de constituyentes el próximo 11 de abril? Ya vemos que la constituyente va a ser paritaria, pero ¿cuánto puede ayudar a construir un nuevo escenario en materia de brecha de género? Bueno, acá yo creo que estamos ante una enorme ventana de oportunidad. Todos los países del mundo están enfrentando la crisis de esta pandemia, pero no todos los países tienen la oportunidad de poder tener un debate respecto de las condiciones estructurales, de su modelo de desarrollo, del catálogo de derechos. Y Chile también ese es un aspecto positivo. Este es un proceso inédito, no solo porque va a contar por primera vez en Chile y en el mundo con una convención constitucional paritaria. Por primera vez las mujeres van a ser la mitad de quienes van a estar redactando la Constitución, y eso hace en sí mismo una diferencia muy importante que asegura, como hemos visto en otros países, que la inclusión de las mujeres tiende a incidir en el contenido, pero también porque va a permitir una discusión sobre temas centrales que se han venido arrastrando y que no han estado bien resueltos. El poder, por ejemplo, tener una discusión a fondo respecto de la economía del cuidado, de un ingreso universal, de reconocer el trabajo de reproductivo en la concepción del trabajo que esté consagrada en la Constitución y los derechos sociales, por ejemplo, que se pueda discutir respecto del derecho al trabajo, pero considerando una mirada de género. También el principio de igualdad y no discriminación. Si quizás hubiera un principio de igualdad y no más discriminación más fuerte en la Constitución, con instituciones capaces de implementarlos, también podría ser posible quizás que ante discriminaciones evidentes en los mercados de trabajo o en otros ámbitos de la vida de las personas, las ciudadanas y ciudadanos pudieran buscar una protección más activa por parte del Estado. Entonces, si bien no resuelve todos los problemas, porque la Constitución no define todos los ámbitos de la vida, y este es un paso, es solo un paso, digamos, es un Marcela, paso muy importante. sí, ¿cómo ves tú hoy día, por lo menos desde el Ejecutivo, se planteó este proyecto de ley
que son 12 puntos para eliminar o el no pago de pensión de alimentos, o tratar de reducirlo lo más posible. ¿Cómo ves esa señal? Un tema que se hizo muy patente en nuestro país, un tema que estaba muy abandonado en la discusión, pero se hizo muy patente con los dos retiros del 10%. ¿Cómo ves tú esa como señal tan potente en este tema de la discusión de género, lo de la pensión de alimentos? Bueno, yo creo que este es un paso muy positivo. Hay que claramente felicitar al gobierno en esta medida. Algo que estaba naturalizado quizás en la sociedad, esto de que las parejas se separan y los muchos padres asumen que no tienen ninguna responsabilidad respecto a la crianza de sus hijos. Esto es algo que contribuye fuertemente al empobrecimiento de las mujeres y los niños y niñas, porque los hogares que están dirigidos por mujeres jefas de hogar son los hogares que tienen mayores niveles de incidencia de pobreza, mayores dificultades para acceder al empleo. Por lo tanto, hacer el Estado tomar un rol activo en asegurar que los hombres y padres cumplan un rol en el cuidado y en proveer por sus hijos es esencial, porque no puede ser que sean las mujeres las que tengan que, además de asumir todo el costo del cuidado, todo el costo de la reproducción, de la mantención de los hogares, deban estar desfilando, digamos, por una institución tras otra para lograr conseguir algo de apoyo para sus hijos, para su familia. Yo creo que este es un tema de justicia básica y que estaba pendiente, que es importante poder avanzar ciertamente en esta materia. Marcela Ríos, representante adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes.